Y hoy quiero continuar con el tema: la duda espiritual es promotor del fracaso. La duda espiritual es promotor del fracaso. Hicimos nuestra lectura devocional en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8, donde Santiago nos expresa que la persona que duda es como una veleta que la mueve el viento, porque no tiene seguridad. Y quiero apoyarme en un pasaje que está en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos 12 al 22, donde hay dos acontecimientos muy fuertes, inentendibles a primera vista de la actitud de Jesús, de lo que Él va a hacer allí, pero que pretenden darnos una lección muy fuerte para nuestra vida espiritual, para nuestra vida emocional, para nuestra vida de fe diaria, y que le pueda a usted y especialmente a su pastor ayudarnos a vivir una vida como Dios desea. Mateo 21, 12 al 22. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. O sea, es una semana antes de ir a la cruz. Llega a Jerusalén, purifica el templo, no se queda en Jerusalén y va a pasar la noche a Betania. A la mañana siguiente, escuche esto: por la mañana, volviendo de la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. La duda es contra lo que estamos peleando, hermanos. Y nosotros debemos alejarnos de la duda. Usted y yo debemos no tener dudas sobre lo que Dios nos promete. La duda, lamentablemente, nos lleva a prescindir de la oración, y la falta de oración nos lleva a la vida espiritual estéril. Cuando dudamos, dejamos de orar. Cuando dejamos de orar, tenemos una vida espiritualmente estéril. En este pasaje de Mateo 21, 12 al 22, Jesús hace una última purificación del templo, pero también maldice a la higuera. Y a través de este pasaje Jesús no solo quiere dar una lección, sino que también quiere dar una advertencia. Jesús nos sorprende al maldecir un árbol. Después de todo, el mismo poder que había dado muerte al árbol, ese mismo poder había podido darle que tuviera fruto. Ahora, Jesús no está siendo responsable moralmente al árbol porque no tenga frutos. El asunto es que Jesús nos quiere dar una lección a nosotros, y en especial para nuestros tiempos. Miren,
Cuando consideramos el tiempo en que Jesús está en Jerusalén, es la última semana de su ministerio antes de ir a la cruz. Pero por otro lado, la higuera simboliza a Israel. Y el apoyo bíblico que tengo para demostrar que la higuera representa a Israel está en Jeremías 8:13. Los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y los que les he dado pasará de ellos. Oseas 9, 10 y 16. Como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Tercer apoyo bíblico, Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. Córtalo, porque inutiliza también la tierra. Entonces él le respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, córtala después. Así como el árbol tenía hojas, la higuera que Jesús vio estaba llena de hojas, pero no tenía ningún solo fruto. Y esto nos demuestra una experiencia práctica de lo que puede resultar una vida religiosa, pero sin frutos. Muchos de nosotros tenemos apariencia religiosa, aparentamos ser cristianos, pero nuestra vida no tiene ni un solo fruto que demuestre que realmente nosotros somos esa higuera fértil. Jesús no estaba enojado con el árbol. En lugar de eso, usó el árbol para darnos varias lecciones. Y necesitamos analizar el contexto en que suceden estas cosas. Jesús lo que está haciendo son 2 actos de justicia. Primero, él va al templo y lo regaña, exhorta, se molesta, se indigna, y él limpia el templo. Está molesto por esto. Ahora, lo interesante es que sucede en un día y al día siguiente maldice la higuera. Y esto a veces choca un poco en nuestra mente, porque la Biblia dice que Jesús no vino a juzgar al mundo, Juan 3:17. Pero estos 2 actos lo que van a hacer es revelar la hipocresía de Israel. Jesús dice: habéis hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. La nación de Israel estaba demostrando que era una nación estéril, que no tenía fruto. Había una corrupción interior, ¿cuál es? La vida religiosa, y una corrupción exterior, la vida de falta de fruto. O sea, allá se miraba el templo muy bonito, los sacrificios, la alabanza, todo bien bonito, pero estaba corrompido. Y por otro lado, la higuera que representaba a Israel estaba llena de hojas, pero no tenía ni un solo fruto. Entonces, ¿qué debemos considerar esta mañana para aprender lo que este pasaje tiene para nosotros? O estos 2 pasajes. Número 1, Dios quiere un fruto verdadero de parte suya y de parte mía. ¿Está claro? Número 1, Dios quiere que usted dé fruto. Dígase a sí mismo: Dios quiere que yo dé fruto. El fruto es el producto de la vida. La presencia de hojas usualmente indica que el fruto va a estar allí, pero no fue este el caso. En la parábola de la higuera, el viñador llega y le dice: he estado viniendo
a este árbol de higos, pero no da. Así es de que el tiempo se ha agotado. Córtala. Cuando, escúcheme, por favor, porque esto es una enseñanza muy dura, muy difícil. Cuando Jesús maldice la higuera, Jesús está dando un ejemplo de una sentencia del Dios Todopoderoso que va a ocurrir un juicio 40 años después. Jesús en realidad estaba maldiciendo la vida religiosa e infructuosa de Israel. No era en ese momento que iba a venir el juicio, pero 40 años después, Vespasiano, el emperador romano, iba a mandar al general Tito, que era su hijo, y que entrara a Jerusalén a destruir completamente a todas las familias. Los bebés eran estrellados, su cabecita en las paredes de las esquinas de los lugares. Las madres eran cortadas de su vientre, y ese fue el juicio dado por Dios por la infidelidad, la vida estéril, infértil de Israel, la hipocresía de sus líderes. El juicio había llegado. Cuando Dios hace una condena, a nosotros lo que nos corresponde es clamar misericordia. La enseñanza aquí es muy dura, porque nosotros todos debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, de sometimiento, de una vida que da fruto, que se mire, que no solo sea apariencia. ¿Por qué? Porque a la gente la podemos engañar, pero a Dios no, hermanos. Todo el mundo estaba engañado, pero Dios no estaba engañado. Número 2, Jesús usó este evento para enseñar a sus discípulos una lección acerca de la vida de fe, de oración y fidelidad. Se suponía que el templo debía ser la casa de oración. Se suponía que el pueblo de Dios debería ser un pueblo creyente. Se supone que la iglesia de Dios debe ser un lugar para oración. Y se supone que los cristianos evangélicos debemos ser creyentes genuinos. Pero estos dos propósitos en Israel estaban ausentes. Nosotros debemos considerar seriamente los peligros de la esterilidad espiritual. Si dudamos y no tenemos una vida espiritual, entonces seremos una iglesia sin poder, un ministerio estéril. De nada sirve que estemos aquí fincados en la zona 18, pero si no somos capaces de producir frutos, de transformar vidas, de tocar corazones, de cambiar la vida de los niños. Tenemos que ser esas personas que dan fruto. Cuando nosotros dudamos, ¿qué oculta nuestra incredulidad? Que es solo una vida de apariencia, hermanos. ¿Qué oculta? Que no tenemos dependencia de Dios. ¿Qué oculta? Que tenemos una vida carnal y nada espiritual, que no se somete, que no respeta la autoridad espiritual. Y hermanos, y esto, ¿sabe por qué es? Esto es como consecuencia que no tenemos una vida de oración. La mayoría de creyentes alrededor del mundo no desarrollan una vida espiritual en la cual tienen disciplinas espirituales. Pastor, ¿y cuáles son las disciplinas espirituales? Mínimo orar, mínimo leer la Biblia, mínimo ayunar por lo menos una vez a la semana, hermanos. Gente se ha ido alejando de Dios paulatinamente. Gente no tiene ni siquiera la disciplina de ofrendarle nada al Señor. Hermanos, cuando usted se presenta ante el Señor, debía de presentarse con algo. No porque Dios necesite algo, no, es porque demuestra que su corazón está enamorado de Jesús. Por eso Él, molesto, dice: habéis hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones. Nosotros los creyentes debemos buscar la palabra de Dios para buscar como un alimento, para buscar como una relación,
Así como usted agarra el WhatsApp, los mensajes y quiere que la novia, el novio, el papá, el marido le conteste, así debería uno agarrar la Biblia. ¿Qué me va a decir Dios hoy a mí? ¿Qué mensaje tiene Dios para mi vida? Pero cuando yo solo leo la Biblia porque hay que leerla, porque hay que decirlo, es una vida estéril. Y perdone, mi deseo no es lastimarle, no es ofenderle, mi deseo es advertirle. Yo solo soy el profeta enviado por Dios para decirle que cuando mi vida no cambia, a mi vida viene juicio. Mire, ¿qué demuestra que a mí no me gusta estudiar la Biblia? No entramos a la escuela dominical. No nos gusta estudiar la Biblia, no la leemos en la casa. Y entonces muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida se vuelven una cosa como tradicional, de rezos, de letanías, de sacrificios vacíos, de lecturas sin sentido. Leemos la palabra porque hay que leerla, pero porque yo quiera saber qué Dios me va a decir, no. No debemos leer la Biblia solo como un requisito o como una tradición, sino como una necesidad personal. Porque cuando no lo hacemos de la manera correcta, nos volvemos un pueblo estéril, sin fruto, viviendo una vida religiosa. Cuando nuestro servicio a nuestro ministerio se torna un mero trámite, y no es un alimento espiritual, no le servimos a nadie. Por eso cualquiera puede venir a nosotros y nos puede decir, ore por mí. Dios no va a hacer nada, porque usted no tiene poder. Alguien se va a acercar a usted y dice, mire, ore por este bebé, ore por esta persona. Dios no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque la vida está estéril, no va a producir fruto. Nuestra vida debería ser tan fructífera que cualquier persona que venga a nosotros, Dios hiciera milagros. Cuando nuestra vida espiritual, en lugar de dar higos sabrosos, da higos pequeños, verdes, duros y no comestibles, en hebreo se llaman higos paga. Y hermanos, es fácil engañarnos porque nosotros podemos mostrarle a la gente que tenemos frutos. ¿Pero qué clase de frutos? A la gente podemos engañar, pero a Dios nadie lo puede engañar. Los mismos fariseos y saduceos le dijeron a Juan el Bautista, nosotros somos hijos de Abraham, le dijeron, como excusa para pensar de que eran salvos. Y Juan el Bautista les dijo, es necesario arrepentiros para ser salvos. Miren, hermanos, para poner en contexto y entender un poco lo que está pasando aquí. Yo no puedo explicar por qué la higuera estaba llena de hojas, pero lo que puedo decir es que cuando Jesús fue, más o menos se cree que fue el mes de marzo. Y en marzo es cuando acaba de pasar el invierno. En Israel neva, cae nieve. Y cuando cae el invierno, los árboles no tienen hojas, porque la nieve les bota. Son raros los árboles que se quedan con hojas. Y este árbol, por alguna razón, tenía hojas. Y cuando los árboles, después del invierno, las higueras especialmente, tienen hojas, sí tienen unos higos, pero son chiquititos, son estos higos paga, que no sirven para nada. Los que somos de pueblo de aquí por el oriente, hay higueríos por todo eso de ahí en los cercos. Es un higo chiquito, pero que da una leche que en vez de ser comestible, te quema, te da fuego. No sirve. Es un fruto estéril. O sea, ahí está, tú lo cortas, pero no sirve para nada. Lo único que tira es leche, porque no va a funcionar. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Qué tipo de fruto estoy dando yo? Número 3. Dios quiere producir santidad práctica en la vida de sus hijos.
La purificación del templo que habla aquí en Mateo 21, Jesús había iniciado su ministerio de manera similar en Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2, Jesús purifica el templo. 3 años más tarde, la situación está igual. Ellos habían convertido la corte de los gentiles en un lugar donde los judíos extranjeros podían cambiar el dinero y comprar para los sacrificios. Y lo que comenzó convenientemente como un lugar de obra misionera se convirtió en un negocio. Lo que pasaba, hermanos, es que en Israel estaba el atrio. En el atrio había un lugar donde entraba todo el pueblo, especialmente los varones. Estaba el atrio de las mujeres y estaba el atrio de los extranjeros. El atrio de los extranjeros tenía el propósito de que los que no eran judíos pudieran hacerse conocer a Jesús, conocer a Dios, conocer la religión verdadera. Pero ellos habían aprovechado para montar todo un gran negocio ahí de tener ovejas, tener cabras, tener palomas, tener cambistas. De hecho, no aceptaban cualquier dinero, sino que tenía que pasar a la casa de cambio y ellos ponían la tasa a como ellos querían. Tal vez alguien traía una ovejita por 100 kilómetros para sacrificarla y cuando venía entrando al templo, esa no sirve. ¿Y cuál sí sirve? Aquí tenés que comprar una. Y que así el pobre había cargado 100 kilómetros la ovejita para sacrificársela al Señor. Habían convertido en un gran negocio. Los historiadores dicen que Anás, el antiguo sumo sacerdote, era el gerente de la empresa y quienes administraban el negocio eran sus hijos. El propósito de la corte de los gentiles era para que los marginados, los extranjeros, pudieran acercarse a Dios. De hecho, Dios mismo le había dado la orden a Israel en Isaías 46 que fuera luz para las naciones. Isaías 49, 6b dice: aún en esto es muy poco para ti, por eso te pondré como una luz para las naciones y haré que lleve la salvación hasta el último rincón del mundo. Israel tenía que hacer ese papel, Israel no lo hizo. Pero ahora somos nosotros la iglesia. La iglesia es la que tiene que ser luz para el mundo. La presencia de estos comerciantes religiosos estaban cortando que la gente pudiera llegar a conocer a Jesús. Y cuando Jesús llamó al templo mi casa, oiga lo que dice Jesús. Jesús dice mi casa. Él está diciendo yo soy Dios. Esta es mi casa. El capítulo 56 de Isaías denuncia a los líderes infieles. Mire pues, Isaías 56 tiene 2 partes. La primera parte dice que la persona que le sea fiel, aún los extranjeros, dice, aún la persona que no tiene hijos, oiga lo que dice. Y aquí es un argumentazo para aquellos que creen que la salvación se pierde. Dice, aún el extranjero que me sea fiel, dice, y aún no tenga hijos, le daré algo mejor que hijos. Escribiré su nombre en el templo, donde nadie lo puede borrar, dice. Tremendo, hermanos. Dios está ofreciendo la vida eterna al que le quiere ser fiel, bendecirlo, prosperarlo. Pero luego, allí en el versículo 7 de Isaías 56, agarra contra los líderes y les dice, ustedes han hecho esto, 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 esto y esto. Se enoja contra los líderes. Y escuche esto, cuando Jesucristo dice, habéis hecho la casa de mi padre cueva de ladrones, Jesús está citando a Jeremías capítulo 7. Dios le dice a Jeremías en el capítulo 7, ve y párate en el templo. Imagínense, Jeremías no lo querían los sacerdotes, a Jeremías no lo quería el rey lo metió varias veces preso, no lo querían como profeta, y Dios le ordena
Irse a parar en la puerta del templo y decirle: ustedes han hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones. Jeremías 7:11. Un hombre con mucho valor, con mucho temple, para poderse parar ahí y decirle a la gente, decirle a su gente: volvámonos a Dios. Porque miren, hermanos, de todo corazón les digo, es fácil que cualquier pastor se pare en una iglesia y cada domingo le endulce el oído a sus ovejas para que nadie se vaya, para que todos estén contentos. Pero Dios lo que quiere es que nos hablemos a nosotros mismos y digamos: yo necesito ser encontrado fiel delante del Señor. Yo necesito ser una persona que el Señor se agrade de mí. Ayer yo hacía una pregunta: ¿por qué Jesús dice: habéis hecho la casa de mi padre cueva de ladrones? Y la cueva en aquel momento la cueva es como la guarida donde guardamos el botín. Si Jesús estuviera hablando hoy en día, ¿qué diría? Habéis hecho de la casa de mi padre el punto donde ustedes guardan su botín. Por supuesto, aquí Jesús está hablando de las autoridades de su tiempo y del tiempo de Jeremías. Los líderes religiosos de su tiempo y algunas personas estaban usando la religión judía únicamente para ocultar sus pecados personales y hacer negocios. Pero también estaban ocultando la vida espiritual, una vida falsa, una vida que no tenía una relación personal con Dios. Hermanos, yo sé que ninguno de nosotros somos perfectos, todos somos pecadores, pero el deseo de Dios es que usted y yo por lo menos mantengamos una vida de relación santa, amorosa, bendita, íntima con el Señor. Que desde que usted se levanta le diga: gracias, Señor, ya estoy de pie. Vaya que todo depende de ti, que si dependiera de mí esto se cae, Señor. Pero que usted tenga una relación bonita, armoniosa. Yo no digo que usted no va a pecar, yo no digo que usted no va a ofender, pero por lo menos cuando hable con él, dígale: Señor, la volví a regar. Teneme misericordia, no me deseches. Yo sé que podés usar a cualquier otro, pero usame a mí mejor, usame a mí, ayúdame, componeme, sujetame. Hermanos, yo les confesé, lo he confesado, yo era una persona muy mal hablada. A mí de cada 10 palabras, 12 eran malas las que yo decía. Y yo le tuve que decir al Espíritu Santo: sujeta mi boca. Usted le puede hablar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí en su corazón. Es que yo tengo un carácter terrible. Háblele al Espíritu Santo, dígale: ayuda a dominar mi carácter. Es que cuando yo siento, ya le dije 2 que 3 a mi marido. Dígale al Espíritu Santo que le ponga un zipper. Hermanos, podemos sujetarnos. Es que, pastor, usted porque ya está grande no le gustan las mujeres. Me encantan, hermano. Usted no tiene idea de lo que me gustan a mí las mujeres. Pero yo le digo al Señor: Señor, sujétame. Sujétame. O como que una mujer me diga a mí: a mí los hombres no me gustan. Está loco, ¿a que sí o no? Pero usted le puede decir al Espíritu Santo que le sujete. Y número 4, es el desafío a ser espirituales, fieles y comprometidos. Y si nosotros somos eso, hermanos, escúcheme, si somos fieles, comprometidos y espirituales, entonces vamos a tener una iglesia poderosa. El poder de Dios va a estar aquí transformando familias, hogares. El desafío es tener familias que oren. El desafío es aquí tener gente que esté clamándole al Señor día y noche. El desafío es tener gente fiel que ayude, que sume, que ministre. Allá afuera, aquí mismo dentro de la casa del Señor, hay gente con necesidades espirituales.
Usted mismo sabe de corazón quién está mal, quién no está mal. Usted puede ser esa ayuda espiritual. Usted puede decir, es que el hermano es resentidito. Ore por él, clámele al Señor por él. Vaya, póngale las manos y dígale, estoy orando por ti. Nosotros también podemos ser esa persona fiel que puede ayudar con necesidades materiales. Hermanos, Deuteronomio 15 le ordenaba al pueblo de Israel a ser misericordioso, a ser generoso, y Dios se comprometía a que si usted era generoso, Dios lo iba a prosperar, lo iba a sanar, lo iba a restaurar. Pero no es posible que muchos de nosotros no somos capaces de meternos la mano a la bolsa y regalarle algo a alguien, porque somos tan tacaños, tan avaros, tan codiciosos. El deseo de Dios es que seamos amorosos, que seamos generosos. No es posible que no podamos ser personas que nos metamos la mano a la bolsa para ayudar a otro. Nuestro corazón debe ser generoso y Dios se compromete a que aquel que es generoso no le va a faltar. El mismo Proverbios, Eclesiastés, todos los libros que usted agarre, es la promesa de Dios que el que tiene un corazón generoso, el que dio más, no le faltó más. Pero el que retiene, no lo goza, hermanos. El que retiene no lo goza. La persona que no da no lo goza. Hermanos, perdonen, hay gente que no se harta un banano por no tirar la cáscara, hermanos. Es gente tan codiciosa, tan avara. Y hermanos, ¿quién lo va a disfrutar? ¿Quién va a disfrutar todo eso que usted está guardando? Usted no tiene ni idea. Él también quiere gente que sean fieles adoradores, hermanos. Hermanos, nuestra vida debe ser una vida de alabanza. Escuche, por favor, desde que se levante, alabe al Señor. Pastor, yo no puedo cantar, yo peor. Pero yo me pongo a cantarle al Señor en la regadera o donde yo esté, le digo, qué contento estoy contigo, Señor. Yo lo alabo, lo adoro, lo bendigo. Le digo, mira, aquí estoy sentado, aquí estoy comiendo. Y escúcheme esto, hermano, yo hice una pregunta ayer. Cuando usted se come un higo, ¿se acuerda de Jesús? Porque Jesús fue a la higuera, no encontró, Él, el Dios de todo el universo, no encontró un higo ahí, hermanos. Yo cada vez que me como un higo me acuerdo de Jesús. Y le pido, muy humildemente, que cada vez que venga conmigo pueda encontrar un higo, hermanos. Ojalá que cuando Dios llegue a su vida pueda encontrar algo que sea de bendición. Y por lo cual Dios diga, voy a tener misericordia de este, porque tiene fruto en su corazón. Tiene fruto de arrepentimiento, o tiene fruto de amor, o tiene fruto de dadivoso, o tiene fruto de oración. Algo hay en usted que hace que el corazón de Dios se mueva hacia usted. Y hermanos, necesitamos tener fieles que motiven. Necesitamos gente que motive a otro a estar en la casa del Señor. Por ejemplo, Oseas escribió allí en la madrugada que oráramos por él. En el momento algunos contestaron, otros contestaron en la mañana. Yo me sorprendí de ver que Iván a la 1 de la mañana había agarrado para el Roosevelt. ¿Qué fue a hacer Iván? Yo no creo que haya hecho mayor cosa, pero yo estoy seguro que él se sintió enormemente bien de ver que él estaba a la 1 de la mañana ahí en el hospital con él. Necesitamos gente que está al lado nuestro, que nos acompaña. Y usted, mire, el pastor no puede estar en todas las colonias ni en todos los lugares, pero usted puede estar ahí con su vecino, con su amigo, con su hermano, con su familiar. Ustedes son los brazos de Jesús.
Y Jesús quiere que usted sean sus brazos. El desafío es ser una iglesia fructífera, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Que los hijos que salgan de nuestra vida, los higos, sean higos de provecho. Los higos bicura son grandes, comestibles, se dan a mediados de fines del verano y son sabrosos hasta el final. Y se pueden comer secos o frescos. Y también sirven para medicina. En la Biblia aparecen momentos en que el higo no solo fue usado como un comestible, sino también como un remedio. Nosotros mismos aquí en Guatemala usamos las hojas del higo, hacemos té para la tos. Pero en Israel hacían una plasta con el higo y lo usaban para remedio. Y eso significa que nosotros podemos ser de remedio para otras personas. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermanos? Bueno, Dios espera de nosotros que seamos una iglesia de fe, que oremos para que nuestro ministerio sea eficaz, que oremos para que nuestro ministerio impacte, transforme, que oremos para que podamos ser utilizados por Dios, que oremos para que Dios encuentre fruto cuando venga a nuestra vida. Nosotros debemos ser esa higuera fértil, esa higuera hermosa, frondosa, pero llena de higos bicura. Que usted diga, yo quiero ser un higo fructífero. Amén. Mateo 24:32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Oigan pues, el verano está cerca. En marzo no está el verano, hermanos. Verano en marzo es primavera. Y por eso es que yo no entiendo por qué esta higuera tenía hojas. Porque él mismo dice, de la higuera aprended. Cuando vienen las hojas, el verano está cerca. Eso ya es julio, junio, julio. Ahí ya tenía hojas. Nosotros, hermanos, debemos ser fructíferos. Debemos ser medicina para otros. Debemos ser solución para otros. Y hermanos, la Biblia, escúcheme, la Biblia usa la higuera y la vid para bendición o para juicio. Por ejemplo, cuando representa la higuera para libertad, paz y prosperidad, lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 4, en Segunda de Reyes capítulo 18, en Isaías 36, en Joel capítulo 2, en Miqueas capítulo 4, en Zacarías capítulo 3. Pero también aparece como cuento de parábolas. Se recuerda de aquel que quiso gobernar y cuenta la historia en Jueces capítulo 9, versículos 8 al 15, que dice que llegaron los árboles y le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Y la vid dijo, ¿cómo yo voy a dejar de dar el fruto de la vid, que representa el gozo, que representa la bebida de los reyes, para ir a reinar a las plantas? No lo haré, dice. Y entonces fueron a hablar con el aceite de olivo. Y el aceite de olivo también le dijeron, reina sobre nosotros. Y él dijo, yo no puedo reinar sobre ustedes porque mi fruto sirve para ungir a reyes, sacerdotes, príncipes. Fueron con la higuera y la higuera dijo, tampoco yo puedo hacer eso porque no puedo dejar de hacer mi función. Entonces no les quedó más que ir con el chiribisco. ¿Saben quién es un chiribisco, verdad? Eso es de lo que hacen las escobas de patio. Un palo que no sirve para nada. Reina sobre nosotros.
Y el chiribisco se paró y dijo: si ustedes quieren que yo sea su rey, venid y poneos bajo mi sombra, dijo. ¿Y qué sombra puede dar el chiribisco? Si el chiribisco no tiene hojas. Hermanos, nosotros debemos ser como la vid, como la higuera, como el aceite de olivo, pero con fruto, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuál es la invitación de esta mañana, hermanos? No dude del Señor. No dude, aférrese a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios tiene promesa para usted, aférrese. Sea fiel al Señor. Sea leal a Dios, sea leal a la iglesia. Dios nos está llamando a desarrollar disciplinas espirituales. Lea la Biblia, lee suplicado, forme grupos en su hogar, invite a otros a orar en su casa, a leer la Biblia en su casa. La única manera en que Dios va a bendecir y levantar su casa es que usted asuma disciplinas espirituales. Esforcémonos, seamos diligentes, aunque nos cueste un poquito. No seamos negativos, no seamos envidiosos, no seamos egoístas. Busquemos al Señor y seamos productivos en las áreas. En nuestra propia casa cedamos, como esposos, como esposas, como hijos. Cedamos, hermanos. Amén. Amén. Dejemos la maldición de una vida estéril, hermanos. Seamos fructíferos, seamos benditos de Jehová. Amén. Vamos a orar, pues, incline su rostro. Segunda invitación. Quizás usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús y hoy usted quisiera entregarle su corazón a Cristo por primera vez. Dígale ahí donde usted está, dígale: Señor Jesús, entra en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Regálame la vida eterna. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero estar seguro, quiero estar segura que el día que muera yo voy a ir al cielo contigo, porque tú moriste en la cruz por mí.